Hola, buenos días. ¿Cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Alma Hurtado, soy estudiante de Derecho, estoy en segundo semestre y él es mi compañero Juan Díaz. Hola. ¿Les incomoda que le preguntemos algo? Para una tarea. Vamos a estar una grabando, tarea. ¿hay algún problema por eso? Pues, ¿qué pregunta? No, es algo relacionado a un tema que nos están colocando a hacer De derechos trabajo. humanos. Ay, No, o sea, es la opinión que tienes respecto a lo que te vamos a preguntar. ¿Qué opine, no? Usted solo, literal tu opinión. O sea, no tienes que decir nada así súper científico, redundante, ¿no? Ya. ¿Qué? ¿Le toca Ya yo preguntarlo? hablé, sí, pregunté. Ah, bueno. A ver, la primera pregunta. ¿Usted cómo se llama? Qué pena. Ah, sí. ¿Cómo? Dígale el micrófono. Jenny, la primera Yendi, pregunta. la compañera Yendi. Elías, No, tranquila, o sea, es algo que vas a poder responder porque no es nada. Elías, se la Solo lo va a escuchar la profesora, necesitamos la aprobación de la profesora. Elías, que le ayudé, ayudar. Escucha la primera y ya. Para si lo ayudas. Mira, la primera, el tema que abarcamos es la extralimitación de la libertad. ¿Sí saben qué es? Ya les vamos a explicar. La primera pregunta es, ¿cómo se puede equilibrar la libertad individual en relación con el bienestar de la sociedad? O sea, ¿cómo puedes tú limitar tu libertad sin que afecte a la sociedad? Pues respetando los derechos de las otras personas. Sí, ¿qué más? Pero acerca el micrófono, porque esa vaina no Sí, se escucha. escucha. Respetando los derechos de las otras personas y... ¿Qué más? No sabría decirte. O sea, como decir, ¿hasta dónde llego a ser libre yo para que las otras personas sin... Bueno, respetando, ¿no? La segunda pregunta es, ¿qué opinas sobre... ¿Qué? Sobre algunas culturas indígenas donde las mujeres no usan prendas en la parte de los senos. O sea, que ellas andan descubiertas. No sé si los has visto. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es tu opinión respecto a eso? ¿Correcto, Pues- incorrecto? Pues eso es correcto, para ellos es correcto, hay que respetarlo. O sea, que por ejemplo una mujer puede andar... O sea, ¿a ti no te incomodaría si viene una mujer perteneciente a la cultura indígena y anda por aquí en la universidad con los senos afuera? ¿No te incomodaría? Pues si es creencia de ella, ¿no? Pues, O sea, ¿a ti no te incomodaría? ¿Estás de acuerdo no, con pues yo eso? no miraría, para no incomodarla a ella. O sea, me haría el ciego. Sí. Ok. Bueno, ahorita vamos contigo, sí. Vos no te vas a escapar. Tranquila. No, es que la primera ya no se responde. No, ya él la respondió. La tercera pregunta es, ¿qué sucede cuando el ejercicio de la libertad indígena pone en peligro a otras personas? O sea, un claro ejemplo es, por ejemplo, ¿has escuchado de la minga indígena? Sí. O sea, ¿qué piensas respecto a eso? Cuando ellos pasan ya los niveles de libertad que tienen ahí. No me parece bien por lo que juegan con la vida de los demás o también con la vida de ellos. A la hora de la verdad, porque a veces hay personas que no son prudentes y se los llevan por delante Ajá. por el hecho de cerrar las vías. Exacto. Entonces, no me parece bien. ¿No estás de eso. acuerdo No. con eso? Sí, claro. Perfecto. Está muy bien tu Ah, te pregunto esa porque ¿Sí luego es? dicen que yo no hice nada. Que las preguntas no son nada del otro mundo, Sí. es algo de la vida Ok. cotidiana. ¿Te has sentido afectado por alguna persona perteneciente de algún grupo étnico que haya extralimitado su libertad? No. ¿No te ha O afectado? sea, que usted diga, No me ha afectado. así como no hay veces dice como que en términos de los indígenas, estos indígenas porque están tapando las vías. Bueno, a mí no me afectó por el hecho de que vivo aquí en Cali pues y las veces que han tapado vías, pues casi siempre es como hacia las afueras, ¿no? De Cali, entonces no me ha afectado la hora de venir a estudiar o O que salir a una otro sola lugar. persona que sea una cultura diferente a la de nosotros haya hecho algo que te hayas No. hecho sentir inconforme, incómoda. No, hasta ¿No? ahora ¿No? no. ¿Y tú? Yo no, pues cuando la minga tapa. Mucho gusto, mi nombre es Nilson García Valencia. Mano, ¿será que me puedes colaborar con una entrevista? Sí, claro, mi nombre es José David Rasco Mosquera. ¿Me autoriza para utilizar tu voz? Sí, La primera pregunta es que si consideras que los grupos étnicos enfrentan más obstáculos que otros al ejercer el derecho a libertad de expresión en las marchas. sí, pues históricamente siempre ha habido como esa opresión a los grupos étnicos en Colombia para que puedan dar como su voto de liberación, ¿no? De voz para que puedan ser escuchados por el gobierno nacional y también por la población colombiana como tal, ¿no?
siempre han tenido como esa dificultad de ser esas personas que puedan llegar a ser escuchadas masivamente por la población colombiana para que se les reconozcan sus derechos de manera igualitaria que a los demás ciudadanos colombianos. ¿Cómo crees que afecta la violencia y la represión durante el paro a la capacidad de las comunidades étnicas para expresar sus opiniones y demandas? Sí. La violencia siempre ha sido como ese factor determinante para que los grupos étnicos, grupos indígenas, grupos afro, aquí en el país de Colombia, tengan como esa dificultad de poder salir a las calles, de poder vociferar sus derechos, de poder manifestar también lo que sienten y poder también reclamar eso que históricamente siempre ha sido marginado. ¿Qué opina usted de la censura que se le hacen a los grupos étnicos en el momento de protestar por sus derechos? En mi crítica, esa censura siempre está mal vista, ya que todos somos ciudadanos colombianos y todos debemos ser escuchados por igual, debemos ser atendidos de igual manera y no debería clasificarse una preferencia dentro del país, ¿no? Ya que todos conformamos lo que es la nación de Colombia y todos deberíamos tener las mismas posibilidades, tanto económicas y sociales, y no se debería diferenciar simplemente por una etnia. ¿Crees que se le ha violentado el derecho a la libertad de expresión a los grupos afro en un contexto de la petición de sus derechos? Sí, siempre los grupos afrodescendientes han tenido esa marginación, esa censura por parte incluso de personas con el cuello blanco, ya que dentro de los altos cargos del gobierno han tenido como esa marginación, ese olvido hacia las personas afrodescendientes en el país, y siempre la violencia fue como ese factor en el cual las personas afrodescendientes no han podido evolucionar y tampoco han podido llegar como tal como a su escucha por medio de personas importantes. Bueno, entonces yo creo que en lo general los grupos étnicos serían importantes en Venezuela porque pueden ayudar a la población a identificarse por medio de ellos y a lograr lo que es ahora un mejor Venezuela. ¿Podemos grabar tu voz? Sí. La pregunta es, ¿qué crees que es más difícil el trabajo de un periodista de un grupo étnico en Venezuela? Para mí lo más difícil es que como periodista de un grupo étnico sería que en su comunidad étnica sería enseñarles desde desaprender a aprender, porque tienen que enseñarle a sus comunidades que no reconocen su etnia, que sí es importante. Y en cuanto a las comunidades que no son de la etnia, sería el tema de que el hablar de alguna cierta manera si sería racista o sería inclusivo. la pregunta. ¿Cómo crees que se les dificulta a los periodistas en Venezuela y grupos étnicos tener libertad de prensa? Bueno, yo creo que para los periodistas tener como esa libre expresión, sobre todo más que todos los grupos étnicos, sería una controversia tanto para ellos como para la comunidad a la que acuden, ya que la vida de quien es parte del grupo corre peligro como la de ellos por tener la libertad de expresarse y de lograr identificar los grupos étnicos dentro de su país. ¿Podemos usar tu voz? Sí, claro. En contexto de los periodistas en Venezuela pertenecientes a grupos étnicos, ¿tú piensas que están en peligro al momento de ejercer su profesión? Sí, pienso que estos periodistas están en peligro al momento de ejercer su profesión, ya que Venezuela, al ser un país en donde la censura y el hostigamiento son frecuentes, estos periodistas que representan a grupos étnicos y defienden sus ideales están en constante exposición al compartir las problemáticas de sus comunidades. Pofilo Yuris y soy el director del Semillero del Café del Ano, con quienes ustedes se tendrán que encontrar conmigo el próximo semestre. Y tendrán que hacer esto mismo, pero mejor. Cuenta que nosotros estamos en una actividad en un área de derechos humanos, entonces nosotros estamos en el rol de los grupos étnicos. Entonces la primera pregunta es, ¿crees que aún existe la esclavitud?
La esclavitud, digamos, tal como la conocimos en la época de la primera revolución industrial y todo eso, pues hoy en día no existe de esa manera. Aunque hay algunas sociedades donde todavía hay escenarios en África, incluso en Asia, donde la gente está sometida a un trato cruel de esclavitud, tal como se conoció en el siglo XIX, en el siglo XVIII y en los siglos anteriores y en las grandes civilizaciones, de la misma manera. Pero hoy se habla más de una esclavitud esa que hablaba el marxismo, que es la esclavitud laboral, es decir, gente que es muy mal remunerada, y esa sí existe. Por supuesto que claro, que yo creo que sí existe, está probada, incluso es un tipo de esclavitud laboral donde, claro, se le remunera laboralmente, pero las condiciones son absolutamente infrahumanas. Por ejemplo, trabajar tú en un barco pasando de un continente a otro, en maquilas que crean, ese tipo de esclavitud sí existe, evidentemente está probado que existe. Y en Colombia y en América Latina, pues hay muchas empresas que no tienen las condiciones más favorables, por ejemplo, de iluminación, del tiempo que dedican a la laboriosidad y todo eso. Es un tipo de esclavitud de la cual hablaba mal, es la esclavitud del proletariado, ¿sí? Que aunque se es remunerada económicamente, pues no compensa eso, todo el esfuerzo que hace el trabajador. La pregunta sería, ¿cómo crees tú que vale a la esclavitud sexual con los grupos étnicos? Bueno, lo que pasa es que con los grupos étnicos, especialmente ciertas comunidades como los afrodescendientes de los que ustedes me hablan, se han convertido como unos mitos sexuales, es decir, viene el ideal de ciertos europeos, israelitas y todo eso, que ven con mucho agrado el sostener relaciones sexuales con una raza distinta, de color negro, porque se le atribuyen poderes extraordinarios, tanto en belleza, en forma, en sus formas físicas y también en sus mismas prácticas sexuales, que hace que se vuelvan como no sujetos sexuales, sino objetos sexuales, es decir, como personas que se cosifican simplemente para satisfacer los placeres y los deseos de ciertas personas. ¿Crees que las personas indígenas o afro trabajen en condiciones de servidumbre hoy en día? Claro que sí, por supuesto, porque digamos hay una posición de clase en Colombia especialmente. Si me lo preguntas con respecto a Colombia, claro, en Colombia y en el mundo, pues en general existe todavía eso que llamamos racismo, es decir, cierto desprecio por esas comunidades, especialmente por las indígenas, ¿no? Por las comunidades indígenas. ¿Cómo me lo pregunta? ¿Crees que las personas indígenas o afro trabajen en condiciones de servidumbre? Sí, trabajan, y no solamente por fuera de sus comunidades, trabajan en condiciones de servidumbre en sus propias comunidades. Es decir, yo he conocido diferentes casos acercándome a las comunidades indígenas, especialmente en el sur del país, en las cuales los llamados líderes sociales, los que son los líderes de las comunidades, someten a tratos crueles, especialmente a las mujeres. Bueno, la última, ya para dejarlos tranquilos. ¿Crees que hay personas afro en condición de esclavitud actualmente? Las personas afro en condiciones de esclavitud en la actualidad, no, bajo las condiciones, pues, vuelvo y repito, del siglo XIX, de esa época de industrialización y de barcos, pues, trayendo esclavos a América Latina, pues, de esa misma manera, por supuesto que no existe. En Colombia, vuelvo y te digo, las condiciones de esas comunidades, las condiciones de trabajo son las que son absolutamente despreciables y vulneradoras de todos los derechos, de los derechos humanos, claro que sí. ¿Sí? Y en África, sobre todo a nivel minero, a nivel de minas, sí está probado que las condiciones en África serían africanas, están siendo aprovechadas incluso por empresas, no solamente europeas, sino por empresas brasileras, por ejemplo, que los someten a tratos crueles e inhumanos, como dicen los derechos humanos. Y por supuesto, la base de los derechos humanos, que es la dignidad, está violentada todo el tiempo, ¿sí? Porque son situaciones de... Acerca de la esclavitud, nosotros tenemos el rol de grupos étnicos. Entonces la primera es, ¿crees que aún existe la esclavitud?
¿Sí? ¿Qué? ¿Por qué? Pues no esclavitud en el sentido como en los tiempos anteriores, que negro y blanco y todo tipo de cosas, pero sí siento que que han tomado esclavitud como en los estratos sociales, como el rico, el pobre, el que tiene más, el que tiene menos, o que se pueden sobrepasar por encima de los otros, o que por lo menos una señora que trabaja en una casa haciendo oficio pueden sobrepasarse sobre esa persona. Eso es esclavitud, así no sea el trato o el maltrato que le hacen físicamente a esa persona. La otra es con el mismo sí. Yo opino lo mismo, que aún hay esclavitud, y también, por ejemplo, si vemos el caso de los inmigrantes a nivel en Europa y otros países, todas las personas son aún esclavas porque les toca hacer bastantes cosas. También los inmigrantes a todo nivel, pues, de todos los países, también en Estados Unidos, a esas personas les toca pues trabajar por muy poco dinero y mucho trabajo, y eso es básicamente la esclavitud, solo que pues ya no los golpean o los someten a agresiones. Entonces yo opino que sí, que aún hay esclavitud. ¿cómo crees tú que vaya la esclavitud sexual con grupos étnicos? ¿Cómo crees tú que vaya la esclavitud sexual con grupos étnicos? La esclavitud sexual con grupos étnicos. Yo creo que la esclavitud sexual por grupos étnicos lo hacen porque suelen ser porque son personas más vulnerables. Ejemplo, en personas que son indígenas, tienen como pensamiento diferentes a la esclavitud, que no los dejan salir, entonces digamos que se pueden aprovechar de ese tipo de personas para sacarles, no sé, dinero o sacarles otro tipo de cosas. A esas personas lo hacen porque son vulnerables. En cambio, al meterse con otras personas que no pertenecen a un grupo étnico, pues se le puede dificultar de alguna manera como lo que ellos quieren hacer, como prostituir a alguna persona, o digamos que ya no lo hacen actualmente. Entonces suelen meterse con esas personas porque pues son personas, digamos, que son diferentes y pueden meterse mucho más fácil a ese lugar. Yo opino que también, como son minorías y también muchos de ellos no han tenido acceso educativo, son más manipulables que una persona que sí ha tenido educación. Entonces, pues por muchas razones los pueden manipular y digamos que meterlos en ese mundo. Entonces pensaría que de esa forma está ligado. ¿Crees que las personas indígenas, afro, trabajen en condiciones de servidumbre hoy en día? ¿Te refieres O sea, como las generación? Sí, como las personas que son como más vulnerables, por decirlo de alguna manera. Si uno lo sigue, pues si uno se pone a ver en situaciones, la mayoría de las personas que trabajan en los servicios domésticos y así, son afrodescendientes o son indígenas. Entonces creo que aún se repite, a pesar de que ya no haya esclavitud y todo esto, aún se repite. Entonces creería que sí. Yo también digo que también se sigue repitiendo porque pues, incluso en la mayoría de trabajos que son, ejemplo, de carga pesada, de trabajo pesado, también se sigue viendo como este tipo de cambio referente a las personas que pertenecen a un grupo étnico. Entonces sí, sigue habiendo esclavitud. ¿Crees que hay personas afro en condición de esclavitud actualmente? Sí, pues como ya lo mencionamos anteriormente, en trabajos como las cargas o en trabajos de servidumbre o simplemente en los estratos sociales. ¿Me puedo repetir la pregunta? ¿Crees que hay personas afro en condición de esclavitud actualmente? Sí, claro. Pues en lo mismo que les decía, lo de los servicios domésticos, pensaría que de esa forma. Gracias. ¿Crees que aún existe la esclavitud? ¿Que aún sigue la esclavitud? No, me parece que es una pregunta trampa. ¿Por qué? Porque uno debe definir, o sea, diferenciar entre esclavización y esclavitud. La esclavización es el proceso donde se le deshumanizan a las personas y se las pone en una posición donde ya no han accedido a estar, donde no han consentido estar. Es la esclavización. Y la esclavitud es el proceso voluntario donde yo me someto a la voluntad de redundancia de otra persona. Entonces yo creo que en la actualidad existe la esclavitud, más no la esclavización. Sí.
¿Cómo crees que varía la esclavitud sexual con grupos étnicos? ¿Cómo varía? ¿Cómo va aliadas entre dos? Ah, ya. Yo creo que van aliadas en el tema de la impunidad, porque no es un secreto y uno se puede dar cuenta, o sea, la evidencia está en las noticias, o sea, alrededor de nosotros, de que cuando son las personas negras o racializadas las que son traficadas sexualmente, las investigaciones son un poquito más paupérrimas. Entonces yo considero que sí van alineadas en el sentido de que uno nunca puede desvincular el factor racial de la característica de las personas, ¿no? El factor racial tiene mucho que ver con el tema de cómo se invierten los recursos para la búsqueda y el rescate de las personas, pues digamos, en el tráfico sexual, tiene que ver con cómo los medios dan la difusión de las personas que están siendo traficadas sexualmente con las que son racializadas y las que no son racializadas. Entonces yo sí creo que sí tienen una relación directamente proporcional. ¿Crees que las personas indígenas o afro trabajen en condiciones de servidumbre? Hoy en día. Hoy en día. Pues no creo que ese sea el papel de las personas racializadas en esos aspectos. Por lo que yo sí creo es que las jerarquías sociales y cómo se han ido distribuyendo desde el colonialismo han implementado que los papeles de esas personas sean eso. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir? Que no estoy diciendo que el papel de ellos sea eso, o sea, que ellos pertenezcan a esos lugares, sino que cómo se ha venido organizando la jerarquía social, pues desencadenó en eso. No debemos como ignorar que todo tiene un antecedente histórico, social y cultural. Y digamos que los de nosotros, de las personas racializadas, las indígenas, las afro, han condicionado que los puestos donde más se ocupen sean eso y que sean, digamos, extraños y que sean fuera de lo común, más bien la palabra, que ocupen puestos de poder en vez de puestos de subordinación. ¿Crees que hay personas afro en condición de esclavitud actualmente? Uy, sí, pero no solamente en Colombia, es en general. Sí, en general. Sí, claro. Para mí, o sea, la esclavitud, más allá de ser la diferencia que yo les había explicado, de que también es un proceso donde yo doy mi consentimiento, entre comillas, de ponerme en esa situación de subordinación. También considero que sí, que debido, en relación a la respuesta anterior, de que todos esos antecedentes históricos, sociales y culturales han desencadenado que las personas racializadas estén en esos puestos de subordinación en vez de puestos de poder mayoritariamente, pues sí desencadenan que de manera indirecta hay un proceso de esclavitud. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy Jaime Ángel, profesor de la Facultad de Derecho, profesor de investigación, de ciencia política, de filosofía, trabajo en el área de sociales de la facultad y soy investigador del grupo Filoyuca.